Y estamos con el politólogo Fernando Tincopa para conversar de varios temas, evidentemente, de la coyuntura política. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Gracias, encantado de estar acá. Fernando, a ver, hay una encuesta reciente que ha salido en Ipsos, en el diario Perú 21, que da un dato que muchos ya comentan desde varios niveles, que más del 50%, más de la mitad de la población considera que quien realmente gobierna hoy por hoy en el Perú es el Congreso de la República y no la presidenta Dina Boluarte. ¿Era o es una cifra de esperarse? No, me parece que era bastante predecible, tomando en cuenta la debilidad aparente del gobierno y de la presidenta para mostrar, digamos, una convicción propia, ¿no? Una personalidad que muestre rasgos de liderazgo individual. De hecho, en esa misma encuesta también señalan que cuando le preguntan y le ponen la posibilidad de personajes específicos, sí, como Keiko Fujimori, incluso el propio Premier, todos están por encima del 50% de las personas que creen que son realmente los que gobiernan antes que la propia presidenta. Lo que evidencia es simplemente de que el gobierno no tiene en la percepción popular la imagen de que está gobernando al país, sino más bien de que está siendo aliado de otras fuerzas que gobiernan al país. Y la figura de la propia Dina Boluarte, como dices, ¿no? Porque más allá del gobierno, claro, la debilidad que muestra la figura de Dina Boluarte hoy por hoy, y ahí te pregunto, ¿cuánto daño o cuánto bien le está haciendo el premier Alberto Tarola? Es una paradoja interesante, ¿no? Porque en términos reputacionales me parece que el gobierno ya no puede cavar más bajo. Es decir, está alcanzando fondos históricos de aprobación, de desaprobación, que prácticamente los mantiene con un respirador artificial. Y ahí es en donde habría que preguntarse si es que Otárola está funcionando más bien como ese respirador artificial. Porque si no es él, ¿quién estaría dispuesto, digamos, a asumir los pasivos que ya tiene este gobierno en la manera en la que lo está asumiendo? Me parece que la relación con el Premier es una relación de, digamos, supervivencia, por así decirlo, ¿no? Porque se me hace muy difícil pensar en un articulador político que negocie con el Parlamento, su principal punto de soporte, digamos, y que tenga la suficiente muñeca para articular el sostenimiento del gobierno, como al parecer es lo que se proyecta, porque a menos que las Fuerzas Armadas tengan un rol bastante crítico con el gobierno, no me parece ver otro actor político que le sea hostil como para adelantar las elecciones, convocar a nuevas elecciones o, digamos, interrumpir la transición en el 26. Por eso me parece que Otárola es, aunque, digamos, criticable, es funcional para el gobierno. Es el nexo con el Congreso de la República, o al menos sí, con las bancadas que necesita en el Congreso de la República. Sí, sobre todo con, bueno, antes lo era con Fuerza Popular, pero a partir de la nueva elección de la mesa directiva lo que estamos viendo es que parece ser que el gobierno también está distribuyendo o intentando distribuir sus puntos de soporte en otras bancadas. La vinculación reciente con Acuña, probablemente con APP, incluso con otras bancadas de centro y de centro derecha, parecen anticipar que no se busca solamente confiar en el fujimorismo como principal fuerza de soporte, sino distribuir los huevos en varias canastas. ¿Y cuánto le debe preocupar a Dina Boluarte y al gobierno en general la elección o la conformación de la nueva mesa directiva? Me parece que al gobierno le preocupa bastante, porque en función de esa nueva correlación es que las posibilidades de permanencia o, digamos, adelanto de elecciones se incrementan o reducen. Pero particularmente le interesa que la nueva correlación de fuerzas que se dé en la nueva elección de la mesa directiva no sea exclusivamente hostil. De hecho, me parece más que el gobierno estaría interesado en reducir la participación de las fuerzas políticas de izquierda, sobre todo en la nueva mesa directiva, antes que en, digamos, permitir con libertad que sean los propios partidos los que se organicen en las demandas. El juego político del Ejecutivo aquí es ser quien provee de incentivos para que la dirección del Congreso vea en el Ejecutivo a un aliado en obras, en presupuesto y en demás cosas que el Ejecutivo está dispuesto a ofrecer con tal de obtener una mejor correlación ahí. Y a ver, ¿qué está pasando hoy por hoy justamente en estos cabildeos dentro del Congreso de la República para esta elección? Porque vemos comentarios, piropos de un lado a otro, a Hernando Guerra García lanzándole flores no solo a Valdemar Cerrón, sino a Guido Bellido, a Guillermo Bermejo. Entonces, ¿cuál es la premura? ¿Cuál es la necesidad? ¿De qué se han dado cuenta? ¿Cuáles son las necesidades en este momento? Yo diría que es difícil saberlo porque esta es la etapa, por así decirlo, de coqueteo romántico entre todos. Y los halagos, de hecho, no son cosa atípica. Recordarás que
viendo unas portadas anteriores, en la elección del año anterior, el general Montoya dijo que le unían varias cosas con Perú Libre y que no odiaban al comunismo. Y probablemente, luego de ver los meses que han pasado y las relaciones que tienen, este es el único periodo en el que los congresistas tienen incentivos para, con tal de obtener la mesa directiva, generar o aparentar la mayor cohesión posible, ¿no? Me parece que es difícil saber también quién va a ser, digamos, aquel que tiene más posibilidad, porque, al igual que el año anterior, el reglamento del Congreso establece que las listas pueden ser presentadas hasta 24 horas antes. Entonces, la configuración en el momento actual es simplemente de tentativas. El día anterior a la elección, del 27, es cuando recién podríamos saber más o menos cuáles son las listas conformadas, multipartidarias o unipartidarias, que podrían tener mayor viabilidad. Pero ya, digamos, dado todo lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, este denominado bloque democrático, ¿no? Donde estaba Fuerza Popular, APP, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y parte siempre de Acción Popular, que está votando partido, ya no tiene, digamos, garantizado los votos para obtener la mesa directiva, y quizás los bloques de izquierda, y así lo han hecho público, ¿no? Se están reagrupando, al menos hemos escuchado voces como las de Perú Libre, donde dicen, oye, estamos reagrupando a todos los que fuimos Perú Libre y a los otros bloques de izquierda. Lo que tú señalas al inicio es muy interesante, porque esta elección, a diferencia de las anteriores, sí tiene un factor diferencial, digamos. A diferencia de las elecciones anteriores, acá el factor Castillo ya no existe. Las mesas anteriores se habían elegido para servir como contrapeso a Castillo y posibilitar incluso que aquel que sea elegido luego sea el que reemplace al presidente. Ahora, sin Castillo, esa cuestión se pierde y probablemente entren más como competencias de liderazgos partidarios propios, ¿no? Y aquellos que sean como los que sientan que deben ahora tener la mesa directiva, como Fuerza Popular y otras bancadas, apuesten más por obtener la presidencia. El caso a costa incluso de cederle a la izquierda un espacio político. No me parece que le vayan a ceder incluso la presidencia, como Waldemar Cerrón seguramente también es consciente, que aún con su candidatura eso no le garantiza que, digamos, la lista vaya a ser encabezada por él, pero sí podría entrar dentro de algunas de las vicepresidencias, porque las fuerzas políticas que definían esto antes, como Acción Popular, Alianza para el Progreso, ahora no ven a la izquierda como un enemigo, de hecho lo ven como un posible aliado. La cohesión, o mejor dicho, la correlación entre los votos de Alianza para el Progreso y Perú Libre es más alta incluso que la que tienen entre los propios partidos de izquierda. Y sobre lo último, me parece que la izquierda siempre se une cuando existe crisis, pero cuando hay oportunidad de victoria es cuando comienzan las desuniones. Si la mesa directiva próxima tiene posibilidad de victoria, es más probable que solo sea Perú Libre quien tenga su postura sobre una mesa directiva aliada con el fujimorismo, no, pero que no arrastre los votos de la izquierda necesariamente. Y Fernando, desde Perú Libre son conscientes, digamos, de esta necesidad que tienen determinadas bancadas, ¿no? Es decir, ya ha quedado claro que Waldemar Cerrón va a ser, sí o sí, el candidato, no necesariamente a presidir, como tú bien lo señalas y como Vladimir Cerrón lo dejó claro en un tuit, pero sí integrar una futura mesa directiva. Entonces, van a jugar hasta el final, digamos, con dónde saco mejor provecho. Totalmente. Me parece que con el caso del fujimorismo y digamos, Perú Libre, lo que sucede es que tienen un punto digamos, de interés común, que es respecto a las instituciones del Poder Judicial. La próxima mesa directiva también va a estar encargada, por ejemplo, entre otras cosas, de definir la suerte, junto con la comisión asignada, del reemplazo del miembro de la Junta Nacional de Justicia, que en parte va a ver también algunos de los casos más llamativos de Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori. Me parece que, si bien Perú Libre puede entrar en coqueteos, es más difícil para Cerrón justificar una alianza con el fujimorismo abiertamente frente a sus bases. Y si las bases, así como lo han dicho, van a ser las que van a definir la suerte de una posible alianza o no, me resulta difícil pensar que vayan a aceptar, por ejemplo, una unidad con el fujimorismo, incluso a costa de obtener la victoria en la nueva mesa directiva. Esto le podría costar caro a Perú Libre, pero habría que ver si es que Cerrón valora más la obtención del poder que la coherencia interna de su partido. Muchísimas gracias, como siempre, Fernando Tincopa, analista político. Así acabamos todos.